Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galeano, episodio 52. Nuestro invitado de hoy es Nicolás Dujovne, quien fuese ministro de Hacienda y Finanzas entre 2017 y agosto de 2019 en el gobierno del presidente Macri. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Seba? Qué lindo conversar con vos. Igualmente. Mirá, cuando empecé este ciclo hablé con Cavallo y inicié con una pregunta en espíritu similar a la que te voy a hacer, ¿sí? En tu gestión como ministro hubo avances muy significativos, ¿sí? En materia fiscal y en el gobierno hubo otros avances. Qué sé yo, por decir algunos, el déficit primario se había eliminado, el déficit financiero consolidado se había reducido a la mitad. Creo yo que faltaba 1 o 2 años para alcanzar un superávit que hiciese solvente al Estado, ¿sí? Pero se estaba en el camino correcto. Había en marcha una reforma tributaria, una ley de responsabilidad fiscal, un pacto con las provincias para mejorar el sistema tributario. Y se había hecho una gran corrección en las tarifas de los servicios públicos, especialmente en las energéticas, donde siempre el peronismo cae en el populismo energético, ¿sí? Todo eso se revertió, fue revertido, no quedó nada, en principio. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vivís vos? Bueno, con tristeza, ¿no? Con tristeza porque yo creo que Argentina, desde 1983 para acá, pudo construir un consenso democrático que ha funcionado. Funcionó en momentos difíciles, eh, pudimos juzgar a los responsables del terrorismo de Estado, pudimos sobrevivir a los alzamientos militares en el 87, 88, en el 90, inclusive a la crisis económica de finales de los 90, con varios recambios presidenciales, asamblea legislativa, y ese mecanismo que hoy nadie cuestiona eh, en términos de funcionamiento de las instituciones democráticas, no lo hemos podido construir en términos económicos. Un conjunto de consensos básicos para que la economía no tenga los shocks que tuvo, una serie de normas básicas que en general uno ve presentes en casi todas las economías del mundo que prosperan. Y en esas economías que prosperan, a veces, inclusive con gobiernos de izquierda, de derecha, digamos, hay un conjunto de normas que se mantienen, ¿no? Entonces, a mí me hubiera gustado claramente que cuando nosotros perdemos las elecciones, bueno, el gobierno hubiera continuado, el gobierno que nos sucedió, hubiera mantenido algunas de las reformas que nosotros habíamos implementado, que me parece que hacen a buenas prácticas económicas independientemente del color político con el que uno las mire. Entonces, si nosotros hubiéramos seguido gobernando la Argentina, si Juntos por el Cambio hubiera tenido la chance de continuar un término más, seguramente hubiéramos continuado bajando el gasto público como principal forma de reducción del déficit, porque creíamos también que había que reformar la forma en la que cobrábamos impuestos. Suponte que la fuerza política que nos ganó considerara que esa no era la vía. Yo creo que, bueno, podrían haber apelado a, de repente, a no continuar bajando impuestos como nosotros, pero a mantener la solvencia fiscal sin atrasar las tarifas, continuar en el camino de ir construyendo un superávit primario en las cuentas públicas. Y eso me parece que hubiera sido muy saludable. Creo también que hubiera sido bastante bueno para la economía argentina continuar con el pago de la deuda emitida bajo legislación extranjera, porque
cuando nosotros nos vamos de nuestra gestión, teníamos un programa con el fondo en el cual quedaban por desembolsar 13.000 millones de dólares. Habíamos utilizado 44.000 de los 57.000. El fondo hubiera estado muy contento de colaborar y continuar con un programa con la nueva administración, aun cuando tuviera cambios en su composición, por ejemplo, que no hubiera continuado con la baja del gasto, pero si se mantenía la solvencia fiscal, hubiera sin duda apoyado. Y si la nueva gestión daba la señal de que iba a mantener metas fiscales responsables y no atrasar las tarifas, bueno, la Argentina no tenía por qué reestructurar la deuda. Y vos fijate lo que ha pasado. Cuando un país reestructura la deuda y el mercado percibe que no hizo el esfuerzo necesario para evitar ese evento tan traumático, luego el mercado desaparece. Y hemos tenido que convivir con un riesgo país de entre 2.000 y 3.000 puntos en los últimos años, y eso ahuyenta cualquier posibilidad de inversión genuina, porque lo que determina la inversión en buena medida es el riesgo país, como expresión de cuán riesgoso es invertir en una economía. El crecimiento depende de la inversión en capital físico y en capital humano. Entonces separo la cuestión educativa y el capital humano por un lado, porque nosotros nos dedicamos más a la macroeconomía, pero en la parte de cómo promover la inversión de manera sostenible en el tiempo, bueno, tener un costo del capital bajo es la manera de promover la inversión, y cuando promovemos la inversión nos volvemos más productivos, y cuando somos más productivos podemos tener salarios más altos, y cuando tenemos salarios más altos tenemos menos pobreza, y así es como se construye prosperidad y bienestar en una sociedad. Yo, digamos, lo entiendo así, y creo que entonces te agregaría a la lista de cosas que hemos hecho nosotros, cuando vos decís, bueno, reforma tributaria, equilibrio primario, defendimos el crédito público además. Nosotros tuvimos un corte en el crédito público, digamos, en el acceso a los mercados, por muchos motivos. A partir de abril-mayo del 2018, esos fenómenos en general se revierten entre 2 y 4 trimestres, dependiendo de la respuesta de política. Cuando uno logra, digamos, corregir en parte el déficit comercial, y reemplaza parte de los dólares que entraban a través de la cuenta capital del balance de pagos por dólares que me entren a través de la cuenta corriente del balance de pagos. Ese proceso toma algo de tiempo, es algo doloroso, pero cuando uno lo atraviesa sin cambiar las reglas de juego, sale fortalecido en general. Es lo que le pasó a muchísimos países. La Argentina salió fortalecido del tequila, Brasil salió fortalecido de la crisis del 99. Entonces, hay un activo intangible que fue lo que dejamos nosotros en defensa del crédito público, que no es una defensa del crédito público en abstracto, una quijotada, sino que es construir la capacidad de que el costo del capital en el largo plazo sea más bajo y la inversión sea más alta. Y eso lo rompió también la nueva administración. Entonces, yo creo que es frustrante, pero también los países siguen, ¿no? Y hay que entender también esos primeros 4 años de la gestión de Cambiemos como un proceso que se interrumpió transitoriamente. Estoy convencido de que fue, en vez de ser un libro, fue el prólogo de un libro que se interrumpió transitoriamente, pero que va a volver a escribirse, porque finalmente vamos a tener que converger a políticas como las que estábamos llevando adelante en esa primera etapa, probablemente a partir de la próxima gestión, con más número en el Congreso y con más posibilidades de hacer reformas más profundas. Entonces es una frustración, pero es una frustración transitoria, porque finalmente las buenas políticas se van a imponer, en mi opinión. Muy bien. Ahora, vos lo trajiste a colación, entonces quiero ir a la reversión de capitales que hubo hacia los mercados emergentes, porque no fue solo sobre Argentina, ¿sí? Fue sobre todos los emergentes. Obviamente estaban parados de distinta forma en términos de dónde estaba su cuenta corriente y su situación fiscal. Les habrá pegado un poco distinto, pero cuando uno analiza los datos,
la forma en que le pegó a Argentina un poco era lo que predecía su nivel de riesgo histórico, ¿sí? Así es. Entonces, eso podía pasar, ¿no? Sí, si uno mira un gráfico del riesgo país de Argentina y el de Egipto en el 2018, van juntos. O sea, no hay ninguna diferencia. Con Turquía empezamos juntos y después nos separamos. Turquía tiene un mercado financiero local mucho más grande que el nuestro. Argentina rompió su mercado de capitales en el 2008 cuando se estatizan los fondos de pensión. Entonces, tenemos un mercado de capitales muy, muy pequeño, producto de esa decisión, si no, tendríamos un mercado mucho más profundo. Pero sí, lo que le pasó a la Argentina es lo que le pasó en general a los emergentes, en el caso de Argentina exacerbado por la pequeñez de su mercado de capitales, eh, y bueno, también en parte por motivos técnicos que había sido, digamos, el financiamiento del déficit en los 2 años previos también. Entonces, digamos, O sea, había mucha deuda de corto plazo. había mucha deuda de corto plazo, es así. Ahora, en ese contexto, sí, el gobierno, y vos tuviste parte en esa decisión, acudió rápidamente al Fondo Monetario, armó un programa y evitó el default que permitió la continuidad del gobierno, ¿sí? Así es. Yo creo que Sí. esto fue muy importante, o sea, lo quiero rescatar porque siempre la visión es, bueno, ir al fondo es algo malo, y yo quiero mostrar lo bueno que fue esa decisión, ¿sí? Y pedirte tu opinión, por supuesto. Pero ¿por qué? Porque yo creo que el gran logro que finalmente dejó el gobierno de Macri, además de los aprendizajes que ha hecho la sociedad, como vos mencionabas, en términos de cuáles son buenas políticas y cuáles son malas, especialmente si puede contrastarlo con lo que pasó después, es que fue, después de muchísimo tiempo, la primera vez que un gobierno no peronista terminó su mandato y dejó una oposición competitiva. Que haya una oposición competitiva es fundamental, ¿no? Para el funcionamiento de las instituciones republicanas. Si no lo hubiese, si el gobierno de Macri hubiese terminado mal, muy mal, digamos, probablemente este gobierno hubiese podido avanzar mucho más sobre la Corte, sobre la justicia y sobre otras políticas, ¿sí? que no son deseables. ¿Qué opinas vos de esto? Sí, no puedo estar más de acuerdo. Por algo trabajamos juntos, Sebas. Yo creo que ese 41% que terminó apoyando al gobierno es un activo invaluable, y creo que no es casualidad que haya ocurrido. ¿Por qué? Y yo te voy a decir 2 motivos, uno político y uno económico. El económico es, nosotros gobernamos pagando costos. Es decir, la situación argentina es una economía difícil. Cuando arrancamos nuestro gobierno había muchos desequilibrios acumulados. Arrancamos por un camino, tuvimos que acelerar a la mitad de la travesía con la política fiscal y monetaria, que se volvieron bien contractivas. Y cuando decimos bien contractivas, hay que tener en cuenta siempre cuál es el contrafáctico, ¿no? Nosotros los economistas lo tenemos bien claro, y estamos dispuestos a hacer políticas contractivas porque son menos contractivas que el contrafáctico de largo plazo seguro, pero en muchos casos también de corto plazo, ¿no? Entonces, siempre fue un gobierno que actuó con coraje y con valentía para enfrentar los desequilibrios, que no barrió la basura abajo de la alfombra, y que de esa manera sí tuvo volatilidad en el tipo de cambio, pero, digamos, llegó con 14.000 millones de dólares de reservas netas en el Banco Central, con las tarifas normalizadas, con una posición fiscal sana, con apoyo de los organismos internacionales que apoyaban porque justamente veían un gobierno dispuesto a hacer la transformación necesaria. No hubiéramos tenido el apoyo que tuvimos de la comunidad financiera internacional, canalizada a través del fondo, pero son los países accionistas los que nos apoyaron, si no veían un gobierno transformador y valiente. Pero a su vez, durante todo nuestro gobierno hubo un cuidado de
sostener la coalición de gobierno funcionando de manera homogénea, lo cual no quiere decir que no haya debates, disidencias, pero yo, especialmente cuando comparo con lo que ocurre con la gestión actual, digamos, un gobierno loteado, con visiones totalmente distintas de una y otro lado, digamos, con decisiones muchas veces contrapuestas que van y vienen. Nosotros cuando teníamos que avanzar con alguna de nuestras reformas, la tributaria, el cambio en la fórmula previsional, bueno, teníamos todo un mecanismo de toma de decisiones, lo cual siempre se arrancaba por la decisión técnica, luego había una decisión política del presidente, una evaluación de la viabilidad o no de avanzar, y luego un diálogo político con los miembros de la coalición, con el PRO, con el radicalismo, con la coalición cívica, en un trabajo interno, en el cual tomábamos los comentarios, las sugerencias, hasta que lográbamos un consenso interno de cuáles debían ser las medidas que podíamos finalmente llevar como coalición al Congreso, en el caso que se tratara de un proyecto legislativo. Y eso se hizo siempre con un cuidado muy prolijo, que permitió que, digamos, terminemos la gestión con la fuerza política intacta. Entonces yo creo que eso hay que ponerlo en valor, porque hubo un trabajo político que, a mi modo de ver, funcionó para que podamos terminar con ese 41% que a la larga fue el freno para cualquier tentación autocrática de la fuerza que luego tomó el poder. Claro. Y además de todo lo que vos mencionaste, había que negociar con un Congreso, porque en ambas cámaras se tenía minorías, ¿sí? O sea que lo que se podía hacer también estaba limitado por esa relación de fuerza en el Parlamento. Absolutamente, absolutamente. Pero ese es un dato de la realidad que hay que tomarlo así, y así es la interacción democrática y cómo se construyen políticas en una sociedad civilizada y democrática, ¿no? Ahora, hay una vez que apareció cierto ruido dentro de la coalición de Cambiemos sobre las medidas, fue cuando se empezó a acelerar por ahí los ajustes tarifarios después de las elecciones de medio término. Pero, digo, era lo que había que hacer, ¿no? O sea, había que bajar el déficit y la reversión de capitales estaban mostrando que no se podía ir por otro camino. Ahora, el gobierno dio marcha atrás sobre todo ese esfuerzo que hizo la sociedad para ajustar los precios relativos, y ahora tiene que volver a ajustarlos, enfrentando el mismo problema, ¿sí? Finalmente, no solo ya no tiene crédito externo por la pésima renegociación que hizo de la deuda, sino que se quedó sin crédito en pesos, ¿no? de tanto emitir. Un poco lo que te quería preguntar es si ahí percibís que hay algún tipo de, digamos, rectificación dentro de Cambiemos sobre esas críticas que en su momento se le hicieron a la política tarifaria de gobierno. Yo veo que hoy se ha expandido el consenso en la sociedad acerca de lo inadecuado de mantener subsidios generalizados al consumo de servicios públicos, ¿no? Creo que hay lecciones también sobre cómo llevar adelante este tipo de políticas, ¿no? Si vos me preguntás cómo lo haría de vuelta, digamos. Bueno, yo creo que hay que evitar el impacto que teníamos cada 6 meses digamos, de ser secuencial en la normalización tarifaria, ¿no? Entonces, creo que, primero, hay que ir a precio pleno de una sola vez e indexar el precio de los servicios públicos para no tener la tentación de atrasarlo. Entonces, si uno va a precio pleno de entrada y ya está indexado,
digamos, ya converge al esquema que genera los precios que envían las señales de precios adecuadas para las familias. Ahora, claro, por supuesto, si uno va a precio pleno de una sola vez, genera un impacto muy grande sobre familias que no pueden afrontar. Entonces, yo lo que creo que hay que hacer es ir a precio pleno, indexar y hacer una transferencia monetaria a las familias que debe ir bajando en el tiempo, ¿no? Entonces, en vez de ir retirando subsidios a las familias que uno quiere asistir, tiene que hacer una transferencia monetaria, bancarizada. Hoy es muy fácil porque quien no tiene una cuenta bancaria tiene Mercado Pago o cualquier otra billetera virtual. Entonces se transfiere el monto y eso genera además el incentivo adecuado para que las familias, inclusive si hacen un ahorro mayor, puedan quedarse con la diferencia que les genera el apoyo que están recibiendo. Entonces, por un lado, hay un inicio que es algo más fácil también porque se están retirando los subsidios a una porción de los consumidores, y luego, digamos, hay otra porción que va a seguir teniendo tarifa social por los primeros kilowatts o digamos, dependiendo del tipo de consumo que estemos hablando, pero para el medio, digamos, yo lo encararía de esa manera, digamos, transfiriendo una compensación que luego va bajando en el tiempo, en la medida que va transcurriendo. Entonces no tengo el impacto inflacionario cada 6 meses sobre el índice que me lo retroalimenta, el impacto sobre el IPC es en el día 1, y luego el único impacto que tengo sobre el IPC es simplemente la indexación que tiene que ir al ritmo del índice general de precios, ¿no? Claro. Pero eso ya genera los incentivos adecuados. Claro. Perfecto, sí. No, yo estoy de acuerdo con vos y de hecho en el 16, cuando yo estaba todavía en la academia y no sabía que iba a participar con vos, escribí una nota en Foco Económico con el mismo argumento. Ahora, ok, vos mencionás una cosa que se podría haber hecho mejor, que es el ajuste tarifario. A mí me parece que, si yo tengo que decir, pero es mi opinión, como que creo que el principal error económico fue la política fiscal en el primer año, ¿sí? O sea, creo que el ajuste en el año 16 no hizo una contribución importante a reducir el déficit, más bien se tomaron compromisos como, digamos, la reparación histórica, que como mínimo hubiese sido ideal hacerla contra el cambio de fórmula o incluso contra una reforma previsional. Y después la evolución del 15% de la masa coparticipable, que había un fallo para 2 o 3 provincias, se lo extendió a todas, y todo eso generó un conjunto de pérdida de ingresos y de suba de gastos que empezaron a pegar en el 17. Sí, te agrego la reducción en la recaudación del impuesto a los ingresos personales. A los ingresos personales, sí. Uno de los mejores impuestos que tenemos, sí. De los menos distorsivos. Sí. Entonces, te agrego eso, y probablemente se podría haber tenido una gradualidad un poco mayor en la baja de las retenciones a las exportaciones, reconociendo que es un impuesto muy distorsivo, muy malo, que en el largo plazo hay que eliminarlo, ¿no? Pero si uno prioriza lo fiscal, bueno, tiene que entender cuál es su objetivo de resultado primario. Y bueno, el objetivo sí, claramente en el año 1 debió haber sido más ambicioso, porque además generaba el punto de partida ya para el resto de la administración, ¿no? Sí. Sin duda. Sí, otro argumento para haber ido más gradualmente con la baja de retenciones es que estaba saliendo el cepo y bueno, era una forma de que pegue menos en la inflación la salida del cepo. ¿Sí? Mantener esas retenciones. Pero sí, digamos, yo creo que en 2016 eventualmente se podría haber ido a un déficit primario de 2 puntos y eso ya daba un nivel también de acumulación de pasivos mucho más bajo, ¿no? Entonces nos alejaba mucho más de un eventual shock. Ahora, te quiero preguntar entonces esto. Esos son, porque hay como
digamos, uno puede decir, había una herencia muy difícil, en eso estamos de acuerdo, había debilidad política, estamos de acuerdo, pero también hubo, de alguna forma, ciertos errores técnicos en el programa económico. Entonces, ¿eso vos crees que fue como una mala preparación o una improvisación en los equipos a último momento, porque los que se habían preparado por ahí no terminaron en Hacienda? O sea, ¿cómo lo pensás y si crees que eso digamos, no va a volver a ocurrir? Bueno, yo creo que hubo un exceso de optimismo, por un lado, la visión de que haciendo políticas sectoriales adecuadas se llegaba al óptimo macroeconómico, eh, y eso no necesariamente es cierto si uno quiere priorizar determinados objetivos. Y hubo también una excesiva atomización en la toma de decisiones económicas, ¿no? Entonces, no había un ministerio de Economía que pudiera coordinar la política energética, coordinar la política monetaria con la fiscal, y entonces una atomización muy grande en la toma de decisiones y, en mi opinión, no se priorizó el principal objetivo, que tenía que ser fiscal, evitar tener una crisis, y eso se logra yendo rápido al equilibrio fiscal, ¿no? Algo como lo que hizo Lula en Brasil, cuando gana las elecciones a comienzos de este siglo, y rápidamente vamos a superar el primario de 4 puntos. Yo creo que eso es lo que necesita la Argentina, y no fue el objetivo primario del primer año de la administración de Cambiemos, bajo la visión de que digamos, el financiamiento disponible era mayor del que el que finalmente tuvimos, ¿no? Entonces, creo que es una combinación de factores en donde la atomización en la toma de decisiones y la no adecuada priorización de los objetivos jugaron en contra. Creo que finalmente, con el correr de la administración, se fue logrando una mucho mejor reorientación de los objetivos, y creo que en la última etapa, en los últimos 2 años, bueno, se pudo poner en práctica un programa que funcionaba, y al que le faltaron algunos trimestres o unos meses para que se vieran más claramente los frutos, ¿no? Y poder recogerlos también en el electorado, en la sociedad. Pero... Sí, ahora quiero un poco clarificar esto, ¿no? Muchas veces muchos analistas y en general gente que opina sobre lo que pasó dice, bueno, el ajuste recién empezó cuando vino el acuerdo con el fondo y en gran medida se hizo por la aceleración inflacionaria. Y yo creo que cuando uno mira los números en detalle, ninguna de esas dos cosas son ciertas. Por lo siguiente, primero, en el año 17 hubo un fuerte ajuste fiscal de aquello que se podía ajustar, dado que más de la mitad del gasto iba por fórmula y dado que ya, como mencionamos antes, en el año 16 se habían tomado un montón de decisiones de cambios en las leyes tributarias o de gasto que iba por fórmula, ¿sí? Y entonces por ahí se oscurece, pero que desde que asumís vos empieza un fuerte ajuste fiscal. Y lo segundo es que ahora hay 100% de inflación y no por eso hay un fuerte ajuste fiscal. Entonces no alcanza con que haya inflación para ajustar el gasto. Hay que tener la decisión férrea de controlar el gasto, ¿sí? Mira, en 2016 el déficit primario de la Argentina fue de 4,3 puntos del producto, de los cuales 1,1 puntos estaban explicados por la penalidad de quienes ingresaron al blanqueo, ¿no? Entonces, como simplemente tomando eso, uno se va como a un normalizado de 5,4.
y si uno mira para adelante lo que costaba la transferencia del 15% a las provincias, que era como 0,3 del PBI, me daba como 5,7, más el impacto del año siguiente del impuesto de lo que se había cedido de recursos en el impuesto a los ingresos personales, me iba arriba de 6, ¿no? Claro, bueno, luego al año siguiente pudimos bajar de ese 6 inercial a 3,8, que es un número muy alto cuando uno lo mira todavía, pero que había sido un esfuerzo fiscal muy grande. Ese año, déjame con la inflación bajando, que dada la fórmula que había, implicaba una suba en el gasto previsional. Así es, y el gasto en términos de producto baja más de 2 puntos del PBI ese año, por primera vez en, no sé, sacame los años de crisis, de licuaciones, fue la primera baja del gasto en relación al PBI en un año en el cual bajaba la inflación y crecía el PBI, es decir, no generada por una crisis de esas crisis argentinas, ¿no? Tipo al estilo 2002. Entonces había una política programada de reducción del gasto en relación al producto, que implicaba que además el gasto estaba cayendo en términos reales, y que además crecía el producto. En 2003 la economía argentina, en 2017, con esa política, aún con ese ajuste fiscal, la economía crecía al 3%, la inversión al 12%, se crearon muchísimos empleos. En el primer trimestre de 2018 la economía ya crecía al 4% y la inversión al 20%, y estábamos llegando a esa economía con la que soñábamos, y tuvimos el proceso de frenazo en la entrada de capitales que interrumpe transitoriamente ese proceso. Si, digamos, nosotros nos aferrábamos al mástil, como lo hicimos, pero teníamos continuidad con las políticas, bueno, Argentina iba a haber una aceleración en su tasa de crecimiento en unos pocos trimestres muy, muy fuerte. Estoy convencido de ello, ¿no? Ahora, también demoró un poco, y creo que ahí se perdió quizás la posibilidad de llegar mucho mejor a las elecciones, que el primer acuerdo con el fondo tuvo algunos problemas, ¿no?, en su diseño. No sé qué opinás vos. Sí, yo claramente tengo esa visión, y creo que ahí la atomización en la toma de decisiones jugó un rol, porque teníamos en la mesa de discusión al Banco Central, a Finanzas y Hacienda. No es tan común tener partido por la mitad al Ministerio de Hacienda y el de Finanzas. El primer programa con el fondo tenía, en mi opinión, un par de problemas. Uno fue la inclusión de este mejor esfuerzo para que el Tesoro emita 3.100 millones de dólares por trimestre para recapitalizar al Banco Central, que era un mejor esfuerzo, pero que el mercado lo leyó como que era una meta mandatoria, y decía, bueno, si no hay disponibilidad de fondos para el Tesoro, o sea, recapitalizar al Banco Central en este contexto no tiene ningún sentido. Sí. Déjame ahí te quiero acotar esto. Yo le planteé eso hace poco a Alejandro Werner, y él me dijo que estaba de acuerdo, que creía que ese había sido un error, ¿sí? Y que ellos habían apoyado eso, que les parecía bien, y que obviamente el Banco Central también les parecía bien, pero que no había funcionado. Nosotros de Hacienda pensábamos que era un error, pero digamos, y creo que también arrancar con un programa de ese tamaño, pero definirlo como precautorio, en vez de desembolsable, no ayudó tampoco para dar una sensación de mayor solidez al programa, ¿no? Entonces, yo te diría, eso más, creo que algunos problemas también, en términos de la política monetaria del Banco Central, cuando, digamos, el Banco Central avanza con el rescate de las LEVACs y el reemplazo por la LELIQs en agosto, se produce una fuerte expansión en la cantidad de dinero que termina presionando sobre el tipo de cambio, ¿no? Entonces, esos problemas se corrigen en septiembre. El programa de septiembre es muy sólido, y empezó a funcionar. Bien. Entonces, bueno, una es que se pierden las PASO, obviamente el mercado anticipa el gobierno que viene y le pone bastante bien
el precio de los activos argentinos, ¿sí? Sí, fue generoso de todas maneras, o sea, digamos, luego durante los años siguientes los activos siguieron derrumbándose porque las políticas fueron inclusive peores que las que esperaba el mercado en ese momento, ¿no? Sí, sí. Y a eso era lo que te quería preguntar, ¿no? Incluso iba a ir al punto de que vos y yo nos encontramos muy al principio del gobierno de Alberto Fernández y los dos a través teníamos referencias de que Martín Guzmán todavía hablaba de cumplir con el acuerdo con el fondo, con lo cual se podía tener mejores expectativas, pero eso duró nada, un mes y medio, ¿sí? Enseguida empezaron a gastar, enseguida eliminaron el pacto fiscal, la ley digamos, de responsabilidad fiscal, y bueno, y después vino la pandemia, ¿no? Obviamente, Sí, pero... sí, ya avanzaron sobre la reforma de la fórmula previsional con argumentos ridículos y Ridículo, falaces. ridículo, ridículo. Bien, entonces, la gestión de Guzmán, entonces, coincidimos que fue un fracaso, y nos puso ahora en un régimen nuevamente de alta inflación, ¿sí? Porque a pesar de que la inflación se había acelerado en los últimos 2 años del gobierno de Macri, había sido el resultado de 2 devaluaciones puntuales, ¿sí? Una que tenía que ocurrir cuando hubo la reversión de capitales, Sí. Y la otra por las PASO, por lo que dijimos, por las malas expectativas que había en el gobierno, ¿no? Si no, en el año 19 ya la inflación hubiese bajado. Sí. Pero ahora estamos ya en una inflación que tranquilamente puede tener 3 dígitos, ¿sí? Y no se ve ninguna dirección para corregirla. ¿Vos cómo ves de acá al fin del gobierno la gestión económica? Bueno, yo los veo que enfrentan un desafío muy grande. Creo que el gobierno estuvo regando la plantita de la inflación durante 2 años y medio y ahora, digamos, está torciendo el rumbo para intentar frenarlo, ¿no? Entonces, yo creo que las últimas medidas que se están tomando desde que asumió el ministro Massa, bueno, son claramente mejores que las que estaba llevando adelante Guzmán, digamos. Lo que se ha hecho en materia de tarifa de servicios públicos es más potente, y veo una gestión más pragmática, pero que llega en un momento en el cual las reservas del Banco Central están en niveles cercanos a cero, y en los cuales el central además ha acumulado tantos pasivos monetarios que cuando sube la tasa de interés, que podría ser un objetivo loable en pos de tratar de reducir la diferencia entre el precio del dólar oficial y el no oficial, lo que se genera es un fenomenal aumento en la tasa de emisión monetaria por el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Entonces, yo creo que hoy lo que necesita la Argentina es un programa integral, que ataque todos los problemas, que ataque el problema del cuasi fiscal del Banco Central, que ataque el problema fiscal de una manera muy agresiva. El programa que estaba diseñado con una meta de 2,5 puntos de déficit primario, era un programa mal diseñado, porque para el tamaño del mercado de capitales argentino no había financiamiento para ese déficit, con lo cual la Argentina necesitaba ir a un programa más agresivo en materia fiscal. Entonces la Argentina necesita un programa fiscal más agresivo, más ambicioso, resolver el cuasi fiscal, resolver el problema del tipo de cambio. Hoy la Argentina está devaluando mediante un régimen de mini devaluaciones a un ritmo del 90% anual, y sin embargo tenemos a todos los importadores y los exportadores esperando que ocurra un salto discreto. Entonces el Banco Central no logra hacerse de divisas. Yo creo que hoy es muy difícil resolver esta situación sin un programa integral, y producto de las malas políticas llevadas adelante en los últimos 2 años y medio, ¿no? No veo al gobierno buscando ese plan integral, los veo con una dosis de pragmatismo más grande que la que tenían en los primeros 2 años. Pero en mi opinión, el desafío es muy grande, ya la tasa de inflación
ha dado un salto, un escalón nuevo, con lo cual el desafío es muy, muy grande y espero que puedan tomar la decisión de ir por algo más integral, porque si no, lo que vamos a tener es una tasa de inflación creciente en los próximos meses. Claro. Ahora, lo que te quería preguntar es lo siguiente: circuló un programa que supuestamente fue escrito por el viceministro Rubinstein, que por ahí yo lo leí y tenía algunas cosas un poco optimistas, como la idea de que la inflación podía bajar muy rápido después de una gran devaluación, y no decía nada sobre el cuasi fiscal, pero tenía claramente la idea de un gran ajuste tarifario, de llevar las tarifas, ¿sí?, a cubrir los costos, y de ir directamente al equilibrio fiscal, ¿no? De tratar de llegar al 2,5, que como ya dijiste, no alcanzaba, y encima todavía no está claro que lleguen, ¿sí? Ahora bien, enseguida se desmintió ese programa. Entonces ahí lo que yo quiero contrastar es la gestión tuya y del presidente Macri de hacer lo que había que hacer cuando hubo la reversión de capitales. Y ese programa era el equivalente, si querés, de alguna forma, al segundo acuerdo con el fondo, ¿no? Ir a déficit cero, eliminar la emisión de dinero, hacer los ajustes tarifarios que había que hacer. Digamos, yo creo que acá hay una gran diferencia, ¿no? Porque el presidente Macri siempre tuvo muy en claro cuál era el norte y cómo funciona una economía en el marco del capitalismo y cómo se genera prosperidad, inversión y mejores salarios en una economía. Y eso no había que discutirlo, no había que conversarlo. El norte del gobierno, de la administración Cambiemos, fue siempre el mismo: integración al mundo, equilibrio fiscal, libertad cambiaria, eliminación de trabas, la búsqueda de mejorar la inversión en capital físico y en capital humano. Eso nunca se discutió. Pero incluso, lo que quería decir es que incluso sabiendo el riesgo electoral de avanzar, eso. A mí me parece que lo que lo frena a Massa, sin tener claro el norte, en ese pragmatismo, es el cálculo electoral, digamos. Sí, sí. Yo siempre sentí, especialmente a partir de el segundo programa con el fondo, cuando Hacienda empieza a tener a su cargo Hacienda, Finanzas, Energía pasa a estar bajo el área de economía, un apoyo incondicional del presidente Macri para que avancemos en la baja del gasto, en todas las medidas fiscales que había que tomar para estabilizar la economía, sin ningún tipo de cálculo electoral. Había que hacerlo, digamos, y no veíamos otro camino, ¿no? Entonces, yo ahí veo la gran diferencia con esta administración. Número uno, el norte de esta administración no es el mismo norte que teníamos nosotros. Creo que no tienen una visión muy clara de el largo plazo que debe tener un país y una economía para generar prosperidad. No, yo no lo he escuchado claramente. Y ahora, sin un norte muy claro, es muy difícil tomar medidas que vayan en la dirección correcta, pero aún así, yo no veo tampoco que hoy el Ministerio de Economía, aun cuando pudiera diseñar un programa que funcionara, tenga el apoyo de las otras partes que componen hoy el Frente para la Victoria. Y eso lo hace muy distinto a la situación que teníamos nosotros, que aún con minorías parlamentarias, pudimos avanzar con mucha fuerza en una corrección fiscal que no se había hecho antes, bueno, porque teníamos una visión muy clara de hacia dónde íbamos y teníamos una homogeneidad de criterios muy grande dentro del gobierno, y pudimos hacerlo. Creo que eso hoy no está presente y es la principal traba. Uno puede designar a un buen economista para que secunde al ministro Massa, pero si no tiene el apoyo político para avanzar es muy difícil. Bien, Nico, la última, ¿sí? Mirando hacia un próximo gobierno, ojalá que sea de Juntos por el Cambio, y que tenga mucho más fuerza en el Parlamento. Vos, en el último año de tu gestión, y salió hace poco en los diarios, ¿no? Estuviste en conversaciones con el ministro
Guedes de Brasil, y también los presidentes de ambos países hablaron para hacer una moneda común, ¿sí? ¿Crees que ese es el camino para bajar rápido la inflación? Por supuesto, Bueno, con equilibrio fiscal, ¿no? Si no, claro, yo te diría, en ese momento nosotros estábamos convergiendo al equilibrio fiscal y, digamos, con una cuenta de capitales abierta. Es decir, en Argentina se podían comprar, vender dólares. Entonces, teníamos como ciertas precondiciones ya funcionando para avanzar en un probable acuerdo monetario con Brasil. Y yo pienso que sería beneficioso para la Argentina un acuerdo, la creación de una moneda única con Brasil, por varios motivos. Primero, los shocks a los que estamos expuestos con Brasil son muy similares. Somos ambos exportadores de commodities, y si bien tenemos una canasta exportadora distinta, los shocks en general sobre los commodities están muy correlacionados. Es muy difícil que el mineral de hierro se mueva muy distinto que la soja, ¿no? Que por otro lado es un gran componente de las exportaciones brasileñas. Brasil viene haciendo los deberes en términos de reputación de su Banco Central desde hace 20 años. Entonces es una manera de, bueno, ganar parte de esa credibilidad que ha acumulado el Banco Central brasileño, y aparte, digamos, la ventaja que tiene integrarse en materia monetaria con Brasil es que si se hace de un acuerdo bilateral, tiene menos riesgo de reversibilidad que si uno, por ejemplo, adopta una moneda de manera unilateral. Pero además, lo interesante es que la conversación que teníamos nosotros con Guedes no era que Argentina adoptaba el real, sino que creábamos un nuevo banco central, supranacional, del cual colgaban los dos bancos centrales por debajo, cuya política monetaria entonces debería tener en cuenta los shocks de ambos países, ¿no? En un proceso similar al de la Unión Europea, que sí, por supuesto, se armó alrededor del marco alemán, pero no es el marco alemán. Y de hecho, cuando la periferia europea tuvo problemas de deuda en el año 2013 y cambia la presidencia del Banco Central Europeo desde Trichet a Mario Draghi dice vamos a hacer lo que haya que hacer para salvar al euro. Bueno, la política monetaria del Banco Central jugó un rol crucial para la supervivencia del euro. Entonces, es un banco central que mira los problemas, además, idiosincráticos de los demás países, si es que luego se sumaran otros países, ¿no? Ahora, claro, eso resuelve un problema, no resuelve los otros problemas que tiene la economía argentina. Nada funciona si la Argentina no resuelve su problema fiscal. Argentina tiene un problema enorme de gasto público, el kirchnerismo prácticamente duplicó el gasto público de la Argentina, lo llevó de 25 puntos, o 24 a 42, nosotros lo bajamos a 36, ahora está en 40, pero tenemos que volver a un nivel de entre 30 y 33, porque es lo que podemos financiar con impuestos normales, no impuestos que destruyen la actividad. Y esa tarea la tenemos que hacer, o, digamos, flotando, o con tipo de cambio fijo, o con el peso real, o hagamos lo que hagamos, tenemos que hacer eso, y si no, no va a funcionar, ¿no? Entonces, yo creo que es una muy buena alternativa, pero que no nos quita las tareas que tenemos que llevar por delante, de tener una discusión madura como sociedad de cómo hacemos con reformas estructurales para ir a un nivel de gasto público financiable con impuestos normales. Perfecto. Ahora, se vuelve a hablar, ¿no? De que, bueno, como vos decís, entonces hay que bajar 10, 12 puntos el gasto en relación al producto. Sí. Seguro que estamos de acuerdo en eso. Lo que a mí me parece es que se corre el riesgo de plantear lo siguiente. Como Macri tenía un plan que llamaba gradualista y finalmente hubo una crisis, ahora hay que hacerlo, esa baja, el primer año, y eso parece poco probable. Que
¿Cómo evaluás vos? Bueno, digamos, hay un componente del gasto que se puede bajar más rápido, que tiene que ver con subsidios a los servicios públicos, déficit de empresas públicas, algo de programas sociales, lo que no tenga que ver con AUH, digamos, revisar las auditorías, eventualmente transferir parte de los programas a las provincias, digamos, ahí se puede trabajar, hay que depurarlo. Ahora, hay toda una parte de la baja del gasto que es de mediano y largo plazo. O sea, Argentina tiene por delante una reforma previsional sin la cual no es viable. Porque hoy Argentina gasta 10 puntos en las jubilaciones por adultos mayores, que en realidad, digamos, con la actual fórmula, si la economía baja la tasa de inflación, son 12 puntos, porque hay 10 puntos que están licuados por la inflación, y los países que tienen la misma tasa de dependencia que la Argentina, es decir, la población mayor a 65 años, gastan 5 puntos. Entonces, y si además Argentina no hace una reforma previsional, en los próximos 20 años se va a ir a 14 o 15 de gasto porque nuestra población está empezando a envejecer. Entonces, la reforma previsional hay que hacerla, pero trabaja durante un periodo de tiempo de 10 años, porque hay que respetar los derechos adquiridos y porque uno no puede cambiar las reglas del juego a una persona que se está por jubilar. Hay que ir generando cambios para que impacten sobre la gente que le faltan muchos años para jubilarse, ¿no? Porque uno no puede cambiar la estructura de consumo-ahorro de las familias hoy. No debe, no puede. Entonces, esa parte va a trabajar durante muchos años. O sea, esa parte de la baja del gasto. No se puede hacer inmediatamente. Así que, bueno, hay que tener muy en claro qué parte del gasto puede bajar, cuál va a bajar más lentamente. La que va a bajar más lentamente hay que hacerla. Y necesita un acuerdo transversal, o sea, de las principales fuerzas políticas, porque una reforma previsional, la última vez que Argentina hizo algunos cambios previsionales relevantes fue en el 93, ¿no? Cuando se modificó la edad de retiro, digamos, desde esa época que no tenemos cambios relevantes, salvo cambios en la fórmula de indexación, pero no en el componente más profundo. Bueno, hay que lograr un mínimo acuerdo con un conjunto de fuerzas políticas, porque si eso se da vuelta cada 3 años no sirve, no es una reforma previsional, ¿no? Así que esa discusión adulta hay que tenerla y no la resuelve ningún arreglo monetario que uno invente, ¿viste? Es muy, muy común en la Argentina pensar que la política cambiaria va a ser magia y va a reemplazar las tareas que tenemos que hacer como sociedad, que no, digamos, las tenemos que hacer igual. Muy bien, Nico. Un placer hablar con vos. Y bueno, seguimos en contacto. Te mando un abrazo. Muchas gracias, grande. ha sido un placer. Te mando un abrazo. Chao.